Muy buenas tardes a todos los estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa San José, primer claustro educativo del Departamento del Valle del Cauca. Soy el docente Reinaldo Laspilla Marulanda y en este video vamos a hacer un compendio, una especie de repaso de todos los conceptos alrededor de la presión. Entonces, el tema es reconocer la presión atmosférica, la presión absoluta, la presión manométrica, que es la lectura que sale desde un dispositivo que se llama manómetro, muy conocido para nosotros como los relojitos que miden la presión, eh, los dispositivos que utilizan las personas para medir la presión en las llantas, lecturas de vacuómetro, que son unos aparatos similares pero en equipos que hacen vacío, por eso su lectura se llama presión de vacío, y vamos a hacer unos ejercicios en los cuales se mezclen diversas unidades de presión para hacer conversiones entre ellas. Bueno, todo esto es un repaso sobre temas ya vistos en clase que deben estar consignados en su cuaderno. Veamos entonces un gráfico que nos ayuda a repasar sobre el tema. Aquí entonces se puede observar que me hablan de que existen dos tipos de casos. El primer caso es el caso en el cual la presión absoluta es mayor que la presión atmosférica. ¿Cómo así? Empecemos por el concepto de la presión atmosférica. Recordemos que lo modelamos como la altura de la columna de aire que hay sobre nuestros hombros, midiendo la distancia desde nuestros hombros hasta el límite atmosférico. Si viésemos la Tierra, esta línea es la línea de la atmósfera, esta línea es la superficie terrestre, y entonces a esta altura la llamaremos presión atmosférica. Una presión atmosférica que va cambiando de acuerdo a la altura donde nos encontremos. Si estoy sobre una loma, pues entonces la altura de la columna de aire va a ser menor y eso me lleva entonces a pensar que la presión atmosférica será menor. Dicho eso, conociendo la presión atmosférica, entonces el aparato llamado manómetro lo que mide es una diferencia entre quiénes, entre lo que podríamos llamar la presión interna, la presión real, porque no hay aparatos que se puedan meter hasta el interior para poder tomar una presión, se mide desde afuera. Entonces el aparato que mide la diferencia entre la presión de adentro y la presión de afuera se llama manómetro. Por eso, si la presión de afuera es la presión atmosférica y tenemos la lectura del manómetro, pues vamos a encontrar que la presión interna, la presión real, es la suma de ellas dos, como aparece en este recuadro. Y lo podemos ver en el gráfico. La suma de la presión atmosférica más la presión manométrica me da la presión absoluta o presión interna o presión real. Un caso muy conocido para nosotros, la medición de la tensión arterial. Nos colocan sobre el brazo un aparato llamado tensiómetro. Ese tensiómetro nos aprietan el brazo y lo que mide es el relojito, sea digital, sea análogo, es la diferencia entre la presión adentro de las arterias contra la presión de afuera. Entonces, cuando a mí me dicen que tengo una presión de 120 milímetros de mercurio, no me están diciendo que ese sea mi real valor de presión. Mi real valor de presión son esos 120 milímetros de mercurio más la presión atmosférica del sitio donde me encuentre. Y esa sí va a ser la presión interna que tengo. Presión interna que es importantísima conocer porque recordemos que tenemos modelada la presión como la fuerza que hace un fluido circulando contra las paredes del envase en el que está. En el caso de una tubería como la que nosotros tenemos como arterias, pues entonces al paso de ese flujo va haciendo fuerza hacia afuera y trataría como de escaparse. Esa fuerza por cada unidad de área
sería la presión real. Bueno, pero hay otro caso, y es el caso que marcamos como caso 2, y es donde la presión interna resulta ser menor que la presión atmosférica. Lo que me lleva entonces a que la presión interna es la resta entre la presión atmosférica y la presión que llamamos vacío. Y esa presión de vacío, ¿quién la mide? La mide un vacuómetro. ¿Eso dónde lo podemos ver? Hay casos en los cuales nosotros no podemos alterar la temperatura, pero requerimos evaporar agua. Lo que hacemos es, si encerramos en una olla agua, encima del agua hay aire. Pero si yo extraigo ese aire, entonces necesariamente ese espacio que está vacío se debe llenar con algo. Y ese algo es que estoy propiciando que parte del líquido pase a estado de vapor y llene esa parte superior. Entonces lo que yo hice al sacar el aire fue generar un vacío. O sea que la ausencia de aire, ir sacando aire desde un sitio en un proceso industrial, se configura como un proceso de realizar vacío. Entonces vemos como en la gráfica la presión absoluta es la presión atmosférica, es la mayor cantidad, y la presión absoluta pues se obtiene de la diferencia entre la presión atmosférica y la presión de vacío. Bueno, lo otro que hemos de necesitar para repasar nuestros conceptos de presión y tener unos buenos ejemplos son las unidades en las que comúnmente se expresa la presión. Y tenemos varias unidades. Nos dice, la primera unidad básica para la medición de la presión se llama la atmósfera y se simboliza como ATM. Y una atmósfera de presión equivale a 101.325 pascales y los pascales se simbolizan como PA. Un múltiplo de los pascales es el kilopascal. Entonces, pues una atmósfera de presión equivale a 101.325 kilopascales. Hay una unidad que también es como un múltiplo, pero no está dentro de nuestras denominaciones de la notación científica y se llama los bares. Se simboliza con la letra bar y equivale a una atmósfera a 1.01325 bar. También hay unidades más grandes para la medición de la presión, se llaman megapascales. Entonces, una atmósfera equivale a 0.101325 megapascales. Hay una más pequeña que el bar, que son los milibares. Entonces, una atmósfera son 1013.25 milibares. También hay una medida que se refiere como a esa presión que expresa cuando un tubo se rompe y vemos un chorrito que se levanta. Si tenemos una atmósfera de presión dentro de una manguera y se revienta y hace un huequito, la altura que logra el agua serían 10.33 metros. Por eso esta unidad se llama metros de cabeza de agua. Algunos los escriben como MH2O, otros los escriben como MCA, metros de cabeza de agua. Una atmósfera ya en el sistema inglés, bueno, sin dejar de lado que todavía nos falta una muy asociada al sistema internacional, que es de que una atmósfera es lo mismo que 1.0332 kilogramos por centímetro cuadrado. Y en el sistema inglés tenemos, también me falta de que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Recordemos que la unidad milímetros de mercurio es con la cual nos miden la tensión arterial. Entonces, cuando nos dicen 120/80, ¿por qué dos lecturas de presión? Porque el corazón hace una presión cuando se comprime para expulsar sangre hacia las arterias, se llama el sístole, y otro cuando se relaja para volverse a llenar con sangre,
que se llama el diástole. Entonces 120/80, 120/80, 120/80 son las dos medidas de presión. ¿En qué unidad? Milímetros de mercurio. Y en el sistema inglés, las más utilizadas son las libras por pulgada al cuadrado, muy conocido por nosotros, especialmente los que poseemos vehículo, porque con esa unidad es que nos calibran las llantas, que la gente no puede entender, la gente se ahorra hablando unidades y dice, para un camión dice, póngame las llantas a 80 libras, no es que le están echando 80 libras de aire, no, que hay que meterle todo el aire que logre que la fuerza que haya en las paredes equivale a 80 psi. Entonces, una atmósfera de presión equivale a 14.69 psi. O también, si rompemos una manguera que lleva una atmósfera de presión por dentro y en vez de llevar agua, lleva ese mercurio, entonces lo que se elevaría a la columna apenas si es 29.92 pulgadas de mercurio. Miren la comparación. Si fuese agua se levantaría 10.33 metros, pero siendo mercurio apenas se levanta 760. ¿Por qué? Por cuestiones de la densidad. Bueno, vamos a hacer uso entonces de todos estos pequeños conceptos para ejercitarnos en cálculos de la presión que serán imprescindibles para poder empezar a trabajar propiedades de las sustancias puras, especialmente el agua, y con ello vamos a ingresar al mundo de la termodinámica, la aplicación de las leyes de la termodinámica y determinar la utilidad de las principales variables termodinámicas. Para ello entonces debemos tener un conocimiento muy claro de el manejo de la presión y el manejo de la temperatura principalmente. Entonces vamos a los ejercicios, vamos a mirar el primero de ellos. Ejemplos de aplicación de los cálculos de presión. Ejemplo número 1. En la cocina de un gran restaurante en Bogotá. Bogotá se encuentra a 2.640 metros sobre el nivel del mar, lo que lleva a que su presión atmosférica sean 560 milímetros de mercurio. Están utilizando una olla express a presión, alias una olla pitadora grande, cuyo manómetro, es decir, el relojito que estaría encima midiendo la diferencia de la presión entre afuera y adentro, muestra un valor de 8.106 bar. ¿Cuánto es el valor real de la presión, o sea, la presión absoluta, que tiene el vapor encerrado en la olla? Dar el resultado en libras por pulgada al cuadrado. Entonces, hay dos conceptos que hay que tener claro aquí, que son los que van a pasar ahí como pasos. El primero es, este es un ejercicio donde la presión absoluta es mayor o menor que la atmosférica. En este caso, sabemos que es mayor. ¿Por qué? Porque cuando vemos el funcionamiento de una olla pitadora, sabemos que cuando está supremamente caliente llega el momento donde el vapor es capaz de levantar una valvulita y sale vapor por todas partes. Y el principio fundamental de la mecánica de fluidos dice que un fluido siempre irá de un sitio de presión alta a una presión baja. ¿Quién es la presión baja aquí? La atmósfera. ¿Quién es la presión alta? La presión absoluta. Por tanto, tenemos ese el caso número 1, donde la presión absoluta es igual a la suma de la atmosférica más la manométrica. Y esos dos datos, absoluta y manométrica, son las que nos dieron. Porque ¿quién es la presión absoluta? Atmosférica, perdón. 560 milímetros de mercurio. ¿Y quién es la presión manométrica? 8.106 bar. Pero, ¿qué me están pidiendo entonces? Yo ya sé que debo sumar esas dos cantidades, pero pues yo no puedo sumar limones con uvas. Tengo que encontrar, y más cuando me piden que el resultado lo den pitayas. O sea que yo debo buscar la forma en cómo los limones los convierto en pitayas y cómo las uvas las convierto en pitayas para que pitaya más pitaya me dé pitayas. Llevándolo al ejercicio,
¿Qué me diría entonces? ¿Cómo es que usted estos 560 milímetros de mercurio los va a convertir en PSI? ¿Y cómo es que los 8.106 bar también los va a llevar a PSI? Esa es la operación que vamos a realizar en este momento. Entonces eso es lo que aparece allí como paso número 2. Entonces nos dice, paso número 2, realizar las conversiones numéricas a que haya lugar para calcular el valor respuesta. Entonces, como les decía, me piden que los 560 milímetros de mercurio los convierta en PSI, que son la presión atmosférica, y que la presión manométrica, que son los 8.106 bar, también los convierta en PSI. Les voy a agrandar un poco la pantalla para que veamos mejor las cuentas. Dice entonces, presión atmosférica, 560 milímetros de mercurio. Vamos a utilizar factores de conversión. Recordemos que los factores de conversión tienen que mostrarme que lo que esté arriba y abajo sea igual para que la división entre ellos dé 1. Y cuando uno multiplica por 1, propiedad modulativa, no cambia el tamaño de un número. Entonces sabemos por las conversiones que nos mostraron ahora y que ya las tenemos en el cuaderno, que 760 milímetros de mercurio es lo mismo que una atmósfera. Y también sabemos que una atmósfera es lo mismo que 14.69 PSI. Entonces utilizamos la multiplicación para acomodar esos factores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Colocamos los milímetros de mercurio a dividir para que se puedan cancelar con esta unidad acá arriba. Y ya me queda la cuenta en atmósferas. Y cuando yo utilizo el segundo factor, lo tenía en atmósferas y ahora ¿en qué me queda? Solo en PSI. ¿Cómo resolvemos el ejercicio? Multiplicación de fraccionarios. ¿Y cómo se multiplican los fraccionarios? Todos los numeradores van arriba y todos los denominadores van abajo. Por eso usted observa el 560 milímetros de mercurio, la atmósfera, el 14.69 PSI, el 760 milímetros de mercurio y la atmósfera. Cancelamos las unidades, la única que queda viva es PSI. La multiplicación de arriba 560 por 1 y por 14.69 da 8.229.76 PSI y 760 por 1 pues da 760. Cuando hacemos la división nos dice entonces que la presión atmosférica para este ejercicio, que eran 560 milímetros de mercurio convertido a PSI, son 10.8286. Hacemos un proceso similar con la presión manométrica. La presión manométrica me la dieron en bar. Me la dieron en bar, 8.106 bar. Sabemos por los factores de conversión que una atmósfera es lo mismo que 1.01325 bar. Utilizamos este factor. Y sabemos que una atmósfera es igual a 14.69 PSI y utilizamos este factor. Con ese orden, ¿por qué? Porque la unidad que yo pretendo eliminar debe ir abajo. Entonces por eso este bar se va a eliminar al final con este bar. Y después al aplicar el segundo factor, esta atmósfera se va a eliminar con esta atmósfera. ¿Y qué unidad me va a quedar viva? PSI. ¿Cómo hacemos ese proceso matemáticamente? Tal cual como mostró en el anterior. Es decir, multiplicamos todos los numeradores. 8.106 bar por una atmósfera y por 14.69 PSI. Y abajo 1.01325 bar por una atmósfera. La multiplicación de arriba da 119.1257 PSI
y la multiplicación de abajo da 1.01325. Cuando hacemos entonces la división, encontramos que nos da 117.5737. Los dos valores, los dos resultados que se acaban de encontrar, los vamos a reemplazar entonces al final en la fórmula. Entonces recordemos. Miren, ¿cuáles vamos a sumar? Vamos a sumar 10.82 con 112.57. Y miremos el resultado. Nos dice, ¿quién es la presión atmosférica? La presión atmosférica son 10.8286. ¿Y quién es la presión manométrica? 117.57. La suma de los dos me da 128.4023 PSI. Y ahí ese es el valor de la presión que tiene el vapor al interior de la olla cuando cocinan en Bogotá, donde la presión atmosférica son 560 milímetros de mercurio, y el reloj que tiene la olla encima, mostrando la diferencia entre el interior y el exterior, dice 110, diría 117.57 PSI, pero como está en bar, dice 8.106 bar. Convertimos ambas unidades, milímetros de mercurio y bar, los convertimos a PSI y ya las dos cantidades en PSI las sumamos. Eso es lo que nos compete al primer ejercicio. Siguiendo con los ejemplos, se tiene entonces el segundo, que dice en su texto: en el proceso de elaboración del azúcar hay una etapa donde, ya habiendo generado los cristales de azúcar, se encuentran mezclados con agua. Ese agua debe evaporarse sin modificación de la temperatura a través de un proceso denominado comúnmente flacheo, evaporación a partir de la reducción de presión por extracción de aire, es decir, un proceso de vacío. Para este ejemplo, la presión atmosférica es 98.000 pascales y la presión de vacío generado es de 15.4 pulgadas de mercurio. ¿Cuánto será entonces la presión real del vapor de agua resultante del proceso de flacheo? La respuesta se debe dar en kilogramos por centímetro cuadrado. Siguiendo la dinámica que traíamos en el ejemplo anterior, lo primero que queda por definir es cuál de los dos casos se tiene que tratar acá. Nos hablan de vacío. Al hablarnos de vacío, se está refiriendo entonces al caso número 2. Y al referirse al caso número 2, pues entonces llega la formulación que dice que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío. Ya sabiendo cuál es la formulación, pues tendríamos que a los 98.000 pascales restarles 15.4 pulgadas de mercurio. Pero se necesita que la respuesta quede en kilogramos por centímetro cuadrado. Lo que me lleva entonces a que los 98.000 pascales deben ser convertidos a kilogramos por centímetro cuadrado y los 15.4 pulgadas de mercurio también deben ser convertidos a kilogramos por centímetro cuadrado. Vamos a hacer una ampliación de esos datos para poder visualizar mejor las operaciones. Nos dice entonces, presión atmosférica igual a, el dato eran 98.000 pascales. Dice entonces en las conversiones que una atmósfera es lo mismo que 101.325 pascales. Al igual que una atmósfera también es igual a 1.0332 kilogramos por centímetro cuadrado. Utilizamos esos dos factores
con la acomodación conveniente. ¿Para qué? Para que pascales se vaya con pascales, atmósfera se vaya con atmósfera y la única unidad que quede viva sea kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cómo es que va a salir la operación? De hacer la multiplicación de fraccionarios, como se sabe. Numeradores con numeradores, denominadores con denominadores. Es decir, 98.000 con el 1 y con el 1.0332. Y en el denominador el 101.325 con el 1. Entonces, buscamos la multiplicación y nos da 98.000 pascales por una atmósfera por 1.0332 kilogramos sobre centímetro cuadrado y se divide con 101.325 pascales y una atmósfera. Ahí es donde vamos a entonces a cancelar todas las unidades. Entonces cancelamos pascal con pascal, atmósfera con atmósfera y multiplicamos el 98.000 por 1 y por 1.0332 y lo dividimos por el 101.325. Eso nos va a dar como resultado 0.9992 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es decir, 98.000 pascales se traducen en 0.99 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Transformación similar se le va a hacer a las unidades de la presión de vacío. Entonces, en la presión de vacío tenemos, vamos un poquito a la cuenta, nos dice entonces que 15.4 pulgadas de mercurio, vamos a utilizar el factor que dice que una atmósfera es lo mismo que 29.92 pulgadas de mercurio, para que cancelemos pulgadas de mercurio con pulgadas de mercurio. Y después vamos a utilizar el factor que dice que una atmósfera es lo mismo que 1.033 kilogramos sobre centímetro cuadrado, para que cancelemos atmósfera con atmósfera y lo único que va a quedar allí es el valor de la presión de vacío transformada en kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cómo se hace la multiplicación? Los numeradores 15.4, el 1, el 1.033 arriba y el 29.92 por 1 abajo. Arriba nos da 15.4 por 1 y por 1.033 nos da un valor que al dividirlo por 29.92 nos va a terminar dando todo 0.5317 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, traíamos de que la presión atmosférica era 0.9992 y la presión de vacío nos dio 0.5317. Al restar las dos nos da que la presión absoluta, es decir, la presión dentro de ese tanque de flacheo, la presión que tiene el vapor de agua, el líquido que evaporamos para poder que se retirara los cristales de azúcar y quedaran secos los cristales y así poderlo empacar, me va a decir entonces que esa presión de ese vapor es 0.4675 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Siguiendo entonces con los otros ejemplos, tenemos ahorita lo que nos presentan a modo de un cuadro para completar. Es decir, de acuerdo a los datos que nos entregan, entonces mirar cuál es la pregunta. Entonces observemos el cuadro. Dice, completar la siguiente tabla de acuerdo al caso que se estipule conveniente si es necesario. Nos aparecen 4 interrogantes. El primero de ellos nos dice, tengo una presión atmosférica de 930 milibar. Tengo una presión manométrica de 650 psi. Eso nos lleva a pensar que al tener esos dos datos, lo que nos están preguntando es la presión absoluta. Y nos dicen que la presión absoluta debe ser entregada en metros de cabeza de agua.
el segundo ejercicio. O sea que esto corresponde al caso 1. Y por tanto, pues no habría que tener ninguna lectura de vacío. Lo que me están preguntando es cómo llenar esta casilla de presión absoluta. El segundo ejercicio me habla de una presión atmosférica y me habla de una presión de vacío. Lo que eso me lleva de una a pensar que es el caso número 2 y que entonces no tiene ningún sentido tratar de hallar una presión manométrica. Lo que tengo es que presión atmosférica de 94.5 kilopascales y una presión de vacío de 15 pulgadas de mercurio. Y me piden que la presión absoluta la entregue en megapascales. El tercer ejercicio me aparece como un caso 1. Entonces, como me dice un caso 1, ¿por qué me tienen que indicar el caso? Porque es que me están dando lectura de presión atmosférica, 690 milímetros de mercurio, y me están dando presión absoluta de 49 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Lo que me lleva entonces a que debo saber cuál caso es el que debo contemplar. En este caso, como es el caso 1, pues lo que debo buscar es una presión manométrica y me dicen que la de en PSI. O sea que de la fórmula del caso 1 debo despejar presión manométrica. Y para el último ejercicio me indica que es un caso 2, es decir, tengo una presión atmosférica de 0.96 atmósferas y tengo una presión absoluta de 65.500 pascales. ¿Y qué me piden? Pues que entonces dé una lectura de presión de vacío, pero que esa lectura termine quedando en milímetros de mercurio. Entonces vamos a proceder a la solución de estos problemas. Vamos entonces a mirar la solución. Empecemos con el primer problema. El primer problema nos dice: tenemos una presión atmosférica de 930 milibar y una presión manométrica de 650 psi. Y la presión absoluta se debe dar en metros de cabeza de agua. Por ello, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que los 930 milibar se conviertan a metros de cabeza de agua y los 650 psi también se conviertan a metros de cabeza de agua. Vamos a hacer la operación de manera simultánea. Voy a ampliar para que se vea. Entonces miremos, sabemos que lo que debo hacer es sumar los 930 milibar más los 650 psi. Entonces los 930 milibar, aprovecho la factor de conversión de entre milibar y atmósfera, que es 1013.25 milibar, son una atmósfera. Y entre atmósfera y metros de cabeza de agua, que una atmósfera son 10.332 metros de cabeza de agua. Cuando haga esa multiplicación, entonces me va a dar lo necesario para encontrar que ese 930 milibar se conviertan en PSI. Se conviertan en metros de cabeza de agua, perdón. Porque cancelamos milibar con milibar, atmósfera con atmósfera y me queda en metros de cabeza de agua. Y con la segunda parte de la suma hacemos lo mismo. Los 650 PSI, utilizamos el factor que dice que 14.69 PSI son una atmósfera y que una atmósfera son 10.33 metros de cabeza de agua para cancelar unidades de PSI y de atmósfera y hacemos la operación. Entonces, el primer factor
va a ser 930 multiplicado por 1 multiplicado por 10.332 dividido por 1013.25 y por 1. Eso me da una cantidad. Y la otra cantidad sería 650 por 1 por 10.33 y dividido por el 14.696 y dividido por 1. La suma de esas dos cantidades resultantes me da 466.46 metros de cabeza de agua. El segundo ejercicio. El segundo ejercicio me decía, tenemos una presión atmosférica de 94.5 kilopascal y tenemos una presión de vacío de 15 pulgadas de mercurio para que el resultado sea una presión absoluta que esté dada en megapascales. Vámonos entonces a la cuenta. ¿Qué me va a decir la cuenta? Bueno, entonces, ahí es el caso número 2. Como es caso 2, entonces presión absoluta es igual a presión atmosférica menos presión de vacío. Cogemos la presión atmosférica y le restamos la presión de vacío. A la presión atmosférica la multiplicamos por el factor que la convierte en atmósferas y después multiplicamos eso que está en atmósferas para que quede en megapascales. Eso va a dar un valor que sería 94.5 por 1 por 0.101325 dividido 101.325 y dividido por 1. Eso va a dar un valor. Y las 15 pulgadas de mercurio, utilizamos el factor de conversión entre pulgadas de mercurio a atmósferas y el de atmósferas a megapascales. Entonces la multiplicación ahí va a ser 15 por 1 por 0.101325 dividido 29.92 y por 1. Cuando yo reste esos dos resultados que me dan de esas multiplicaciones, me va a dar 0.0437 megapascales. Para el tercer ejercicio, me decía por allá que era caso 1, pero era un caso 1 donde me dieron la presión absoluta y la presión atmosférica y me piden que halle la manométrica. Como es un caso 1, está la fórmula base y entonces ¿qué vamos a decir? Presión atmosférica, ¿usted qué está haciendo a este lado del igual? Estoy sumando. Pasa al otro lado a restar. Por eso la presión manométrica se va a obtener de coger a la presión absoluta y restarle la presión atmosférica. Y el ejercicio 4, que ya vimos que es un caso 2, dice entonces que su fórmula base es presión absoluta igual a presión atmosférica menos presión de vacío. En este caso lo que me piden es que dé un valor de presión de vacío. Entonces la presión de vacío a este lado igual está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces presión absoluta más vacío igual a presión atmosférica. Y ahora, ¿qué está haciendo la presión absoluta a este lado? Sumando. Pasa al otro lado a restar y por eso me va a quedar esta fórmula como base, que la presión de vacío la voy a obtener de tomar a la presión atmosférica y restarle la presión absoluta. Siguiendo entonces con el ejercicio número 3, entonces diríamos presión manométrica es presión absoluta menos presión atmosférica. Lo que indica entonces que a los 49 kilogramos sobre centímetro cuadrado le vamos a restar 690 milímetros de mercurio, pero que la respuesta tiene que quedar dada en PSI. Por eso los 49 los convertimos a atmósferas y después la atmósfera la convertimos a PSI. Eso me va a dar un resultado. Ese resultado lo guardamos ahí. ¿De dónde va a salir el resultado? De 49 por 1 por 14.69
y dividido por el resultado de 1.033 multiplicado por 1. Eso da un resultado, lo guardamos. Y a los 690 lo vamos a convertir a atmósferas con 760 milímetros de mercurio igual a una atmósfera. Y la atmósfera la vamos a convertir a PSI con una atmósfera igual a 14.69 PSI. Ese 690 milímetros de mercurio multiplicamos por 1, multiplicamos por 14.69 y se divide por el resultado de 760 por 1. Y al resultado que teníamos guardado le restamos este que nos acaba de dar y da 683.62 PSI. Y si pasamos al ejercicio 4, en el ejercicio 4 nos dan una presión absoluta de 65.500 pascales y una presión atmosférica de 0.96 atmósferas. Y tenemos que dar la respuesta de la presión de vacío en milímetros de mercurio. Entonces vamos a ver el ejercicio. El ejercicio nos va a decir entonces que presión de vacío es igual a presión atmosférica menos presión absoluta. Entonces eso quiere decir que a los 0.96 atmósferas le vamos a restar 65.500 pascales. Esas 0.96 atmósferas las convertimos en milímetros de mercurio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues multiplicando 0.96 por 760 y dividiendo por 1. Ahí ya quedó en milímetros de mercurio. Al resultado que da ahí, que en este caso son 729.6 milímetros de mercurio, le vamos a restar lo que nos dé de convertir los 65.500 pascales en milímetros de mercurio. ¿Eso cómo va a dar? Pasamos de pascales a atmósfera con una atmósfera igual a 101.325 pascales y pasamos de atmósfera a milímetros de mercurio con el 760 milímetros de mercurio igual a una atmósfera. Cuando multiplicamos 65.500 por 1 por 760 y se divide por 101.325, me da entonces 491.29 milímetros de mercurio. Si a 729.6 milímetros de mercurio le restamos 491.29 milímetros de mercurio, nos va a dar que estamos experimentando una presión de vacío de 238.3096 milímetros de mercurio. Como ven en toda esta recopilación he tratado varios ejemplos que los van a guiar convenientemente para la realización del taller que deben realizar. Agradezco mucho su atención. Muy buenas tardes.